Capítulo 13. Esta sí que es una sorpresa interesante. Una genuina diversión iluminó un par de ojos azules grisáceos, tan cegadores como olas rompiéndose, ocultos bajo un cabello indomable tan dorado que podría haberse convertido en monedas. Eres tú. El aire abandonó los pulmones de Tela, el joven del carruaje aéreo, el mismo noble indolente que había amenazado con lanzarla al vacío y que le había tirado una manzana a medio comer sobre las zapatillas. Le dedicó una sonrisa asesina. Puedes llamarme Jax. Con un movimiento mucho más caballeresco que cualquier cosa que le hubiera visto hacer en la noche anterior, el joven tomó su mano libre para posar un beso sobre sus nudillos. Sus finos labios eran suaves y fríos, y un nuevo escalofrío subió por su brazo mientras él hablaba en voz baja contra su mano. No esperaba que tuvieras la valentía de usar el vestido. Odiaría que algo tan bonito quedara sin su uso, dijo con frivolidad, como si su presencia no lo hubiera desconcertado por completo. Se suponía que el heredero de Lantina no debía encontrarla con tanta facilidad. De hecho, se suponía que no debía encontrarla, y tampoco debía ser el temerario joven del carruaje. Eso no encajaba con la imagen que se había hecho de él. El heredero, Jax, parecía despiadado, y cualquier otra cosa excepto perezoso. Aún así, aquel joven con los ojos inyectados en sangre y el cabello despeinado parecía el epítome del descuido. Los pantalones de color hueso que se ceñían a sus piernas estaban limpios, pero sus arañadas botas negras parecían pensadas por un establo en lugar de para una fiesta. Ni siquiera se había molestado en ponerse lévita. Llevaba el pañuelo de color bronce, torcido sobre el cuello de una camisa pálida a la que le habría venido bien un poco de plancha. Tella se preguntó si los maliciosos rumores sobre él eran falsos o si Jax había decidido cultivar una imagen de descuido a propósito. El cabello dorado le caía sobre un ojo, y aún así miró a Tela con la confianza de un emperador para decirle: ¿Bailamos? Dante se aclaró la garganta y se acercó más a ella. Jax torció la boca en una sonrisa más feroz que amigable. No creo que estés intentando alejarme de mi prometida en mi propia fiesta. Dante apretó la mano de Tela. En realidad, no le hagas caso, solo está celoso. Lo interrumpió Tela antes de que Dante pudiera hacer algo desafortunadamente noble, como confesar que aquella charada era culpa suya. No comprendía por qué estaba protegiendo a la persona parcialmente responsable de aquel aprieto, y Dante ni siquiera necesitaba protección. Quizá solo quería demostrar que no necesitaba que él cuidara de ella. Tela se zafó de su mano. Dante apretó la mandíbula tan fuerte que la joven oyó el rechinar de sus dientes, pero ni siquiera lo miró. Podía arreglársela sola. Extendió la mano. Jack se pasó un dedo delgado sobre su sonrisa salvaje sin aceptarla. Entonces la tomó por las caderas. Frío, sinuoso y sólido. Sus brazos serpenteó a su alrededor, acercándola a su cuerpo de manera escandalosa. Tela habría jurado que oyó gruñir a Dante mientras Jax la conducía entre la sudorosa multitud de invitados. Las cabezas de varios asistentes se habían girado para mirar a Dante cuando entraron en la fiesta, pero ahora todos los ojos seguían al despiadado joven heredero, que le agarraba de la cintura. La mantuvo extremadamente cerca, mientras la guiaba junto a las fuentes de que goteaban licores ilícitos, y junto a los invitados que goteaban con los intérpretes disfrazados de zorros, con cola de algodón y de leopardos semihumanos. Me sorprende que no hayas intentado huir, le dijo. ¿Por qué debería hacerlo? Porque comenzó, hablando contra su cabello con palabras tan lentas y lánguidas como las perezosas caricias de sus dedos, en la parte inferior de su caja torácica. Creo que no te he causado una buena impresión durante nuestro primer encuentro, y supongo que ya conoces los rumores de que soy un demente desalmado que haría cualquier cosa por conseguir la corona. ¿Quieres decir que no son ciertos? Si lo fueran, ya estarías muerta. Sus labios permanecieron presionados contra su cabello. Para cualquiera junto al que pasaran, seguramente parecería que estaba realmente enamorado, en el límite de lo inapropiado, casi como si intentaran iniciar nuevos rumores. Tela no sabía qué había esperado que ocurriera si el heredero la encontraba, pero sin duda no era aquello. Si fuera un asesino, murmuró, ¿de verdad crees que te dejaría vivir después de saber que has afirmado ser mi prometida para entrar en el palacio? Si todo esto es un modo de decirme que no planeas castigarme por una pequeña mentirilla, entonces deberíamos despedirnos. En realidad, estoy aquí para reunirme con otra persona. Tela notó que la fría boca de Jack se curvaba hacia abajo, frunciendo el ceño contra su cabello.
Estoy decepcionado, Donatella. Pensaba que era tu amigo, pero no solo has llegado tarde. Ahora intentas escapar de mí. Su tono ocioso se volvió afilado y algo terrible se retorció en el vientre de Tela. ¿Es que no tienes mi pago? Jax la miró con una sonrisa tan perturbadora que podría haber hecho llorar a un ángel. Por los ángeles impios del infierno. Tela intentó respirar mientras todos sus planes y esperanzas comenzaban a desmoronarse. Jax no podía ser su amigo. No podía llevar más de un año escribiéndole cartas al heredero del trono del Imperio Meridional. Se tambaleó, pero el brazo de Jack se tensó a su alrededor, evitando que cayera, y acercándola mucho más mientras seguía avanzando entre los invitados. Aquello tenía que ser un error. Se suponía que su amigo era un humilde criminal que negociaba con secretos, no el impredecible y letal heredero al trono. Alguien que, por su tono de voz, no parecía inclinado a perdonarla por su fracaso. Tela intentó apartarse de él. Jax la sostuvo con fuerza. Sus dedos hábiles eran más fuertes de lo que parecían. ¿Por qué no dejas de decepcionarme? La agarró como si realmente fuera su prometida, mientras acercaban el colosal jaula en el centro del salón de baile. Tela captó la ironía. Había contactado con él para que le ayudara a escapar de la cárcel en la que su padre había convertido su vida, y ahora estaba escoltándola hasta unos nuevos barrotes. La falda de su vestido llovió asustados pétalos azules. El martilleo de su corazón le dijo que tenía que huir tan pronto como fuera posible. Pero si lo hacía, no sabía a quién más recurrir para que la ayudara a encontrar y salvar a su madre. Empezaba a estar desesperada. Los latidos de su corazón ahogaban la elevada música de la fiesta. Lo único que podía oír era la sangre corriendo a través de sus oídos. Pero todavía había esperanza. Puede que Jax fuera el heredero al trono, destinado a heredar más riqueza y poder de lo que ella era capaz de imaginar. Pero a pesar de sus privilegios y contactos, parecía que algunas cosas, como el verdadero nombre de Legend, estaban fuera de su alcance, o nunca lo habría ayudado. Lo único que tenía que hacer era convencerlo de que todavía podría serle útil. La joven exhaló lentamente y le tomó la mano. Aprovechó su sorpresa para tirar de él hasta detrás de una fuente de 3 pisos de lo que caían cascadas de un líquido carmesí que olía a vino. Desde fuera, probablemente parecía que no podían esperar a ponerse las manos encima. Por dentro, Tela se sentía como si caminara por una cuerda floja que estuviera deshilachando. Lo siento, dijo tan pronto como estuvieron solos. Su mirada se posó en cualquier cosa excepto en él. Por mucho que deseara decir que era parte de un papel, aquel era uno de esos momentos en los que estaba realmente asustada. No pretendía asustarme, después de descubrir quién eres. Te estoy muy agradecida por todo lo que has hecho. Lo único que no quería era decepcionarte. Tragó saliva y lo miró con unos ojos grandes y suplicantes. Si Jax era capaz de sentir compasión, no lo demostró. Había tormentas de hielo más cálidas que el modo en el que la miraba. He estado buscándote desde que llegué. Se apresuró a continuar. No conozco el nombre de Legend, pero sé que lo conseguiré al final de esta semana. Palabras ebrias giraron a su alrededor, interrumpiéndola mientras otra pareja se dirigía a la fuente justo en la que se encontraban. En cuestión de un segundo, su espalda estaba presionada contra las incómodas crestas de una columna cercana, y Jax estaba presionando contra ella. Una demostración para la compañía indeseada. Cerró los ojos. La boca de Jax bajó hasta su cuello. Sus labios fríos se cernieron sobre su piel y murmuró: He oído promesas como la tuya antes, pero siempre son mentiras. Te juro que te estoy diciendo la verdad, susurré. No sé si te creo, y ya no solo quiero el nombre de Legend. Tela notó otra caricia de su aliento mientras la fría boca del joven viajaba hacia arriba, planeando sobre su mandíbula sin llegar a rozar su piel. Abrió los ojos y se tragó una inspiración. La mirada de Jax era voraz. Sabía que solo estaban interpretando un papel, pero la pareja que se había acercado, y aún así podía imaginar su boca abriéndose para morderla, igual que había hundido los dientes en la manzana blanca la noche anterior. Entonces, con la misma rapidez con la que había aplastado contra la columna, se apartó. La pareja que se había acercado a ellos ya se había marchado a otro sitio. Los ojos de Jack siguieron sobre ella, entornados de un modo que podría ser tanto de desagrado como de diversión por su creciente incomodidad. Me caes bien, Donatella, así que te daré una oportunidad más. Pero como has fracasado al traerme la información que te pedí, tendré que alterar las condiciones de nuestro acuerdo. Si consigues llevar a cabo ambas tareas, entonces, y solo entonces, te reuniré con tu madre. Pero, ¿sabes dónde está? Jax
hinchó sus fosas nasales. ¿Te atreves a cuestionarme cuando eres tú quien ha incumplido su promesa? Si me hubieras traído el nombre de Legend, ya estarías con ella. En lugar de esto, te daré hasta el final de esta canción para que tomes una decisión. La música se detuvo de repente, excepto una clara nota de violonchelo que podría morir en cualquier momento. Dime qué quieres, dijo Tela. La comisura de la boca de Jack se curvó ligeramente. Ahora necesito dos cosas de ti en lugar de una. He trabajado muy duro para convertirme en el heredero de Lantina, pero el rumor de que estoy comprometido ha puesto mi posición en riesgo. Ya se ha extendido por la corte. Si se descubre que es mentira, dada mi reputación, la gente esperará que te mate. Si no lo hago, se verá como una debilidad, y entonces seré yo el asesinado. ¿Qué propones? Según lo que se susurra en el palacio, ya he hecho mi propuesta. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Él se rió. No. Por un momento, Tela habría jurado que Jax ladeaba la cabeza como si lo considerara. Deseo casarme contigo. Solo necesito que fincas que eres mi prometida hasta el fin de Caraval. Cuando el juego haya terminado, diremos que nuestro compromiso era parte de este y lo disolveremos sin daño alguno. La respuesta debería haber sido fácil. Sí, Tela ya había fingido antes un compromiso. Aún así, algo lo hacía sospechar de aquel trato. Era como hacer un trato con uno de los intérpretes de Legend. De ninguna manera podría ser tan sencillo como Jax lo hacía sonar. Tenía que haber algo más que no le estaba contando. ¿Qué más quieres? Le preguntó. Primero tengo que asegurarme de que puedes llevar a cabo esta petición. Si puedes convencer a todos los presentes de que estamos profunda y verdaderamente enamorados, te diré la segunda cosa que quiero. Jax robó la mano de Tela, y sus suaves guantes de piel presionaron con firmeza su piel desnuda. Ha llegado el momento de descubrir si eres una buena actriz. Le mostró sus hoyuelos encantador juvenil y despreocupado. Pero mientras la arrastraba desde su rincón oculto a la amenazadora jaula donde todos bailaban, Tela no consiguió olvidar cuán rápidamente había pasado del despreocupado a cruel. Los frágiles pétalos azules seguían cayendo de su vestido. Tela tomó aire para armarse de valor. No sabía qué haría si fracasaba, y no estaba segura de qué tendría que hacer para convencer a todos los asistentes al baile de que estaban enamorados. Los gruesos barrotes de la jaula olían a metal y ambición real. El aire estaba casi demasiado cargado para respirar, sofocando con la calidez de los cuerpos el perfume y las seducciones susurradas. Los dedos de Jack se tensaron cuando entraron. Tela imaginó por un instante que tampoco le gustaban las jaulas, pero era mucho más probable que intentara evitar su huida. Había incluso más bailarines apiñados en el interior de la jaula de lo que había calculado. Las damas que habían sido ignoradas y algunas parejas descansaban sobre los gruesos cojines de raso. En sus límites, mientras las coloridas faldas y los trajes giraban en la pista de baile de mármol verde como si fueran flores agitadas por la brisa. Tela vio algunos rostros familiares. Primero vio a Caspar, que interpretó el papel de Legend en la edición anterior, así como la de su prometido. Llevaba un traje anaranjado que lo hacía ver como un zorro, y parecía estar susurrando secretos a otro atractivo joven, que seguramente no tenía ni idea de que Caspar era un intérprete. Justo más allá, tumbado sobre un cojín, Nigel ahuyentaba a los nobles y les sonrojaba a la vez, mientras se recorría los tatuajes de alambre de espino que rodeaba sus labios. También estaba Armando, una atenta cortesana con un vestido escarlata, le golpeaba la chaqueta blanca con las uñas rojas, pero en lugar de disfrutar de su atención, la mirada de Armando estaba clavada en Tela. El ambiente de la jaula se calentó mientras sus ojos esmeralda la seguían. En ellos no estaba la burla con la que había mirado antes. Su interés se aferró a ella como si fuera el primer acto del entretenimiento de la noche. Y no era lo único que miraba. La gente ya no solo observaba a Jax. Tela habría jurado que sus miradas intrigadas y sus ojos pintados se habían concentrado todos en ella. Le gustaba la atención, pero no estaba segura de disfrutar de un escrutinio de aquel nivel, hacía que la sofocante jaula pareciera de repente más pequeña. La luz del interior había pasado del festivo color de whisky a los perturbadores tonos de una ciruela metálica. Notaba especialmente a las mujeres, juzgando sus rizos revueltos y su vestido casi sin espalda mientras susurraban palabras que no necesitaba oír para imaginar. Pocas cosas eran tan brutales como la crítica de otras damas. Un trío de chicas de su edad se rezumbaba en envidia. Intentó ponerle una zancadilla al pasar. Relájate, murmuró Jax.
No vamos a convencer a nadie que estamos comprometidos si no dejas de mirar a tu alrededor como si te murieras de ganas de escapar. Estamos dentro de una jaula. Tela señaló con la cabeza los gruesos barrotes de la parte superior, donde las lámparas de araña de hierro rodeadas de enredaderas azules y blancas se balanceaban como si ellas también desearan huir. No mires la jaula. Mantén esos bonitos ojos sobre mí. Jax la agarró la barbilla con los dedos fríos, incluso a través de los guantes. A su alrededor, las palabras susurradas y las conversaciones torridas se mezclaban con los sonidos más suaves del licor al fluir, de las risas acalladas y los gruñidos animales. Pero cuando los labios de Jax se separaron por segunda vez, Tela solo oyó el melódico sonido de su voz mientras susurraba. Sé que no es solo la jaula lo que te asusta, querida. Te lo estás creyendo demasiado. ¿Yo? Deslizó la mano desde su barbilla hasta su cuello para descansar el suave cuero contra su pulso. La acarició lentamente, apenas un roce delicado de sus guantes que hizo que su cobarde corazón latiera más rápido. Relájate, repitió. En lo único que deberías pensar es en que eres más deseable que el resto de las personas de esta habitación. Todos los presentes desearían estar en tu lugar. Ahora sí que no hay duda. Te lo estás creyendo demasiado. Su risa fue sorprendentemente encantadora. Entonces, convéncete de que todos desean estar en mi lugar, bailando contigo. Con una sonrisa que debió robarle al demonio, Jax le rodeó las caderas con el brazo y la condujo a la pista de baile. A pesar de que intentaba sonar como si le preocupara su reputación, a Tela le sorprendía que actuara como si no pudiera importarle menos lo que todos los demás pensaran de él. Había comenzado otra canción, y Jax pasó directamente entre el resto de las parejas. Era totalmente irrespetuoso, pero mucho más hábil que cualquiera con él que ella hubiera bailado. Cada movimiento de Jax era descuidadamente elegante. Seguía la cadencia musical de sus palabras, mientras murmuraba al oído de Tela. La clave en una charada como esta es olvidar que es una actuación. Se trata de mentir hasta que estés tan cómoda en tu papel que éste te parezca la verdad. No te digas que estás fingiendo estar prometida. Convéncete a ti misma de que te amo, que te quiero más que a nadie. La acercó a él y le pasó una mano por la nuca para jugar con el lazo que rodeaba su garganta. Si puedes convencerte de que es cierto, convencerás a cualquiera. Le hizo girar por la pista de nuevo como giraban las gruesas cintas frambuesa al caer de la parte superior de la jaula. Por cada una de ellas bajó un acróbata vestido con plumas que lanzó puñados de purpurina y brillantina de cristalitos tallados y cubrió el mundo con una imitación de la magia mientras Tela y Jack seguían danzando hasta que todo se convirtió en una neblinosa espiral de polvo de oro, pétalos de flores y dedos sorteando su cabello, y por un momento ella se dejó llevar por la imaginación a la traicionera fantasía que Jax le había descrito. Recordó el momento en el que se conocieron. Le había parecido insolente, indolente, y aún así distractorio y atractivo. Si no hubiera sido tan animal, se había preguntado si había a la manzana que estaba mordiendo, o a algo un poco más peligroso. Entonces, para su farsa, se imaginó que sentía aquella misma atracción, y que desde el momento en el que Jax la vio en el carruaje, supo que la deseaba más de lo que había anhelado a otra persona en su vida. Aquel baile no era para mantener su letal reputación y conseguir el trono, era para conseguirla a ella. Pero eso le había regalado un vestido tan bonito, por eso había bailado con ella ahora. Tela fingió que el amor era un lugar que quería visitar y probó una sonrisa coqueta. Jax la deslumbró con la suya. Sabía que podías hacerlo. Acercó la boca a su oreja y besó su punta con ternura, tan suave como el roce de un susurro. En el pecho de Tela volaron mariposas, mientras la boca de Jax bajaba y la besaba con un poco más de presión, deteniendo sus labios en el delicado rincón entre su mandíbula y su cuello. La joven cerró los dedos en su espalda. La música aumentó a su alrededor. Los violines danzaban con arpas y violonchelos, en una rapsodia decadente y depravada que amenazaba con transportarla a otro momento y lugar. Todo el mundo en el interior de la jaula seguía mirándolos, con embelesado interés. En el salón de baile abundaban los ojos ansiosos y las muecas de desdén, mientras los labios de Jax seguían bailando por la garganta de Tela, igual que sus pies por el suelo. Quizá deberíamos darles algo de qué hablar. Le rozó la clavícula con los nudillos, atrayendo su atención de nuevo hacia él. A menos que todavía me tengas miedo. Tela le dedicó una sonrisa entregada, aunque su corazón saltó como su caja torácica. Necesitaba que supiera que podía hacerlo.
Nunca te he tenido miedo. ¿Te importaría demostrarlo? Los ojos brillantes de Jack se posaron en su boca. Un desafío. La sangre se calentó en las venas de Tela. Habitualmente, antes de besar a un joven, no pensaba. De repente se topaba con su boca sobre la suya, o la suya sobre la de él, seguido por las lenguas buscando entradas mientras tanteaban su cuerpo. Pero no suponía que besar a Jax fuera así. Tenía la sensación de que sus manos hábiles sabían qué hacer exactamente, dónde tocarla, cuánto presionar. Y sus labios, aunque estaban siendo juguetones, no sabía si serían amables con su boca o un poco bruscos, y se le aceleró el pulso ante la idea de ambas posibilidades. Jax le tomó la mejilla y le hizo girar en otro círculo. Ayúdame a convencerlos, susurró. Tela no sabía por qué sudaba. Es solo un beso. Y de repente sentía mucha curiosidad. Algún día podría ser el emperador y quería besar a Tela, mientras lo miraba el resto de las personalidades del imperio. La joven deslizó su mano por el cuello de Jax. Su piel estaba fría, temblorosa bajo sus dedos. Era evidente que no estaba tan tranquilo como parecía. Parece que ahora tú eres el que está nervioso, se burló. Solo me estoy preguntando si tu opinión acerca de mí cambiará después de esto. Entonces su boca rompió contra la de Tela. Sabía pesadillas exquisitas y sueños robados, a las alas de los ángeles caídos y a la fresca luz de la luna embotellada. La joven gimió contra sus labios mientras él deslizaba la lengua entre los suyos y exploraba. Cada sólido centímetro de él presionó contra cada suave curva de ella. Sus dedos se cerraron y tiraron de sus rizos. Las manos de Tela vagaron bajo el dobladillo de su camisa, descubriendo los firmes músculos de la parte baja de su espalda. Se besaron como se besa a la gente tras una puerta cerrada o en un callejón oscuro, no como se lo hace en una iluminada pista de baile donde todos los moradores del imperio pueden verlo. Aún así, a Jax no parecía importarle. El joven encontró el lazo que rodeaba el cuello de Tela y deslizó los dedos por debajo, aplastando sus labios con fuerza. No estaba saboreándola, estaba devorándola, como si acabara de encontrar algo que creía haber perdido. Entonces pasó la mano bajo los cordones de joyas que cruzaban su espalda desnuda. Debió quitarse los guantes, porque sus dedos estaban helados sobre su piel caliente, y la agarraban y reclamaban haciendo que se preguntara si, después de todo, aquello no sería una farsa. Tela gimió. Él gruñó. Era el tipo de beso en el que Tela podría haberse quedado a vivir. El tipo de beso por lo que merecía la pena morir. Por el amor de Dios, un beso por el que merecía la pena morir. Solo una persona en la historia del imperio había besado así. Jax la mordió. Sus dientes afilados se clavaron en su labio con suficiente fuerza como para extraer sangre caliente. Tela se apartó abruptamente, colocándole la mano en el pecho. No latía. Por todos los santos, ¿qué había hecho? Ante ella, Jax parecía resplandecer. Su piel había sido pálida, pero en ese momento tenía un fulgor sobrenatural. El lazo que había llevado atado al cuello colgaba de sus dedos delgados como una especie de premio, y una gota de sangre que se había derramado cuando le mordió descansaba en el borde de su estrecha boca. Tela se sentía mareada. ¿Qué acabas de hacerme? Exhaló. La respiración de Jack se elevaba a su pecho casi tanto como la suya. Aunque sus ojos seguían febriles, su voz volvía a ser perezosa, casi despasionada. No hagas una escena, cariño. Creo que es demasiado tarde para eso. Quería llamarlo por su nombre, el príncipe de corazones, pero no estaba lista para pronunciar las palabras en voz alta. Sus hoyuelos reaparecieron, astutos esta vez, como si supiera que estaba pensando exactamente. Tela esperó. Esperó que Jax le dijera que se equivocaba. Esperó a que le asegurara que su beso no la mataría. Esperó que le dijera que no debería ser tan tonta como para creer en viejas historias. Esperó a que se burlara de ella por ser tan crédula y pensar que era un vestuoso destino que había regresado. Esperó que le dijera que no era el príncipe de corazones. En lugar de eso, Jack se lamió la sangre de la comisura de la boca. Deberías haberme traído el nombre de Legend. Capítulo 14. Por un momento, el mundo entero dejó de respirar. Todas las personas que estaban cerca de la pista de baile habían dejado moverse. Sus rostros estaban arrebatados y congelados en exagerados estadios de asombro ante el espectáculo de Tela y Jax. Por un segundo, Tela solo pudo oír el confeti de cristal tintineando suavemente mientras caía al suelo. El príncipe de corazones. El destino que era conocido por sus besos letales, que la había visitado tanto en sueños como en pesadillas.
que la había condenado a un amor no correspondido después de extraer su carta de la baraja por venir de su madre. No era solo una leyenda, era real, y estaba justo delante de ella. Su piel pálida brillaba sobrenaturalmente, de tal modo que, si el salón de baile no hubiera quedado paralizado, todos lo habrían visto como lo que era en realidad. No era totalmente humano, no lo era. Era una criatura mágica, algo diferente, algo malo, un destino. Y ella lo habría besado. No esperaba que te sorprendiera tanto. La moneda que te envié era una pista bastante evidente. Jax extendió la mano y suavizó con cuidado uno de sus rizos, con manos mucho más amables de lo que había sido minutos antes. Tela quería enfadarse, quería gritar, abofetearle la boca enrojecida, pero parecía que la había hechizado tanto como al resto de los presentes. ¿Qué le has hecho a todo el mundo? Exhaló. He detenido sus corazones. Es como un tiempo pausa. No durará mucho, a diferencia de lo que le he hecho al tuyo. Apretó la mandíbula, mientras su mirada fría viajaba hasta el pecho de Tela. La joven tomó aire superficialmente, porque parecer era lo único que podía hacer. Mientras bailaban, su corazón había latido, sus venas estaban calientes, su sangre corría con fuerza, pero ahora podía sentir su corazón forcejeando, latiendo demasiado lento, como un débil eco de lo que debería ser. ¿Me voy a morir? Todavía no. A Tela se le aflojaron las rodillas. Jack sonrió con alegría. Esto está siendo tan divertido que casi odio tener que decirte que hay un modo de salvarte. ¿Cómo? Trayéndome la segunda cosa que quiero. ¿De qué se trata? Le preguntó Tela con los dientes apretados. Los largos dedos de Jax terminaron de suavizarle el cabello, y volvió a mirarla a los ojos una vez más. Ella había creído que sus ojos eran de un azul plateado, pero ahora brillaban solo en plata, titilando con creciente placer, mientras su terror se multiplicaba. Quiero a Legend, el hombre, no solo su identidad. Quiero que ganes el juego y me lo entregues. Antes de que Tela pudiera reaccionar, el instante se hizo añicos y la sala de baile se inundó de sonido una vez más. Habría jurado que nunca había sido testigo de tantos susurros intencionadamente altos, oculto tras sonrisas artificiales. Mientras los asistentes fingían no estar escandalizados por sus muestras de afecto con Jax, aunque había una persona que no parecía estar escondiendo cómo se sentía. Dante. Las ya destrozadas entrañas de Tela se retorcieron aún más. Dante tenía un codo apoyado casualmente en una gruesa barra de metal, cerca de la entrada de la jaula, pero la rigidez de su mandíbula, su mirada entornada y la sardónica línea de sus labios le dijeron a Tela que estaba lejos de la serenidad. Parecía furioso. Su reacción no debería haberla enfadado, y su beso no debería haberlo enfadado a él, ya que era en parte responsable de aquel lío, a menos que solo estuviera actuando, lo que tenía más sentido. Fingir que se preocupaba por ella era probablemente parte de su papel de Caraval. La mirada de Jack siguió a la de Tela y se afiló. Creo que todavía cree que eres suya. La piel pálida del heredero brilló aún más mientras se pasaba el pulgar por debajo de la barbilla, como si se le acabara de ocurrir una idea realmente terrible. Esto no tiene nada que ver con él. Dante es solo uno de los intérpretes de Legend, susurró Tela. Solo está actuando un papel, ni siquiera le gusto. No es eso lo que parece desde aquí. Jax presionó sus labios fríos contra la frente de Tela. La burla de un beso, mientras decía, no doy segundas oportunidades, pero a ti voy a darte una. No te metí cuando te dije que quiero que esta farsa sea convincente. Si alguien descubre que este comportamiento es mentira, o la verdad sobre mí, o sobre nuestro acuerdo, las consecuencias serán terribles. Por ejemplo, tu amigo tatuado de allí, Jax volvió a mirar a Dante. Has dicho que es uno de los intérpretes de Legend, así que no podré matarlo esta semana. Pero si descubre la verdad, terminaré con su vida cuando finalice el juego. No, objetó Tela, justo mientras Jack se elevaba la voz para anunciar. Como parece que he robado momentáneamente la atención de todo el mundo, creo que es una buena ocasión para compartir una excelente noticia. Como si los invitados fueran marionetas o parte de un baile orquestado, todas sus cabezas emperifolladas se giraron en su dirección. Muchos de vosotros sabéis que mi antigua prometida, Alessandra, murió a finales del año pasado. Su muerte fue una gran pérdida para el imperio, una de las que creí que jamás me recuperaría. Pero como podéis ver, he encontrado a otra persona, alguien que espero que adoraréis tanto como yo. Os presento a mi nueva prometida, Donatella. La habitación se llenó de aplausos y de nuevo,
y brillantes nubes de polvo y de estrellas que los intérpretes lanzaban desde arriba a la gente reunida debajo. A ojos de Tela parecía ceniza. Nunca había sentido su sonrisa tan forzada como cuando tuvo que obligarse a curvar los labios para la multitud. Te odio, susurró. He sido injusto, murmuró Jax. Te di lo que me pediste, y ahora quiero lo que me debes. Oh, mirad, gritó alguien. Las estrellas caídas. Son la primera pista. En el salón de baile reinó el caos. Algunas de las estrellas caídas eran pistas, pero parecía que otras no llevaban a nada, más que purpurina en su interior, que llenó la jaula de nubes inusualmente brillantes. Los juegos de Caraval habían comenzado de verdad. Mientras los que les rodeaban buscaban estrellas caídas, Tela pensó en todos los momentos en los que Scarlett y ella habían soñado con Caraval, con Legend. Ahora tendría que ganar el juego o no volvería a soñar, y dudaba de que su hermana lo hiciera. Tela le había prometido que tendría más cuidado, pero ya la había fallado. Las comisuras de la venenosa boca de Jack se elevaron en una sonrisa. Deberías tomar una de las pistas, cariño. No me llames. Cuidado, querida. Rápido como una serpiente. Presionó 2 dedos con firmeza contra los labios magullados de Tela. No querrás destruir el bello engaño que acabamos de crear. Ahora, dijo con dulzura, dame un beso en los dedos para que todos los que aún nos miran. En lugar de eso, Tela se los mordió. Sabía a escarcha y a deseos cerrados. Esperaba que él se apartara. Su rostro duro se llenara de color y sus palabras se volvieran desagradables y enfadadas. Pero Jax le dejó sus dedos fríos en la boca, presionándole los dientes y la lengua. El estómago de Tela se llenó de plomo, mientras algo maléfico brillaba en los ojos sobrenaturales del heredero. Te lo pasaré por alto por ahora, pero esta es mi última indulgencia. Le frotó el punto donde le había mordido el labio con los deseos antes de apartarlos de su boca. Si no ganas Caraval y me entregas a Legend antes del día de la Antina, descubrirás cuán letales son realmente mis besos. Hasta aquella maldita noche, a Tela le había encantado la purpurina. De pequeña había robado a menudo botecitos diminutos de las tiendas, imaginando que algunos de ellos podrían contener polvo real de las estrellas, lleno de una magia capaz de concederle deseos o de convertir la tierra en diamantes. Pero ninguno de los botes había estado encantado, y la brillantina del baile tampoco era polvo de estrellas de verdad, solo cristal pulverizado. Cuando las campanas marcaron las 3 de la madrugada y subió el carruaje aéreo con Jax, ni siquiera brillaba. Se pegaba como un parásito a sus brazos y a las partes de su vestido donde antes había habido flores. Deberías haberme traído el nombre de Legend. Jax no había dicho ni una palabra desde que salieron de su condenado castillo. Se acomodó frente a ella, un noble perezoso de nuevo, y se desató el pañuelo de color bronce como si acabara de terminar con una serie de tareas tediosas. Asistir a una fiesta, bailar, maldecir a Tela con sus labios mortíferos. Supongo que ahora me tienes miedo, dijo con lentitud. Confundes el miedo con el asco. Eres un monstruo repugnante, y ella había confiado en él. Me has engañado. ¿Habrías preferido que el beso te hubiera matado de inmediato? Sí. El arco de la boca de Jack se curvó hacia abajo, aunque ni un rastro de tristeza rozó sus ojos. Probablemente no era capaz de ello, igual que se decía que era incapaz de amar. Su corazón había dejado de latir hacía mucho. Solo una persona podría hacerlo latir de nuevo. Su verdadero amor. Decían que sus besos eran letales para todos excepto para ella, su única debilidad. Oh, cómo deseaba Tel hacer su debilidad. Le habría encantado destruirlo. A menudo intentaba imaginar qué pensaba la gente cuando la veía. Una mirada a sus rizos de color miel, a su sonrisa añinada y a sus bonitos vestidos, junto con el hecho de que le gustaba divertirse. Bastaba para que la gente la catalogara de niña tonta. Tela podría hacer muchas cosas, pero estaba lejos de ser tonta o inútil, o el resto de etiquetas que la gente solía ponerle a mujeres jóvenes. A ella le gustaba pensar que de ahí era de donde provenía gran parte de su fortaleza. Era descarada, era valiente, era astuta, e iba a salir de aquello victoriosa, al precio que fuera. Si me hubieras traído el nombre de Legend, dijo Jax, las cosas habrían sido diferentes. Si eso es cierto, ¿por qué ya no te conformas con su nombre? ¿Porque conformarme solo con el nombre cuando puedes ganar el juego y entregarme a Legend? El tono de Jax era despectivo, tan despreocupado como su postura relajada, pero Tela creía que había mucho más en su demanda. Quería insistir, pero dudaba de que le dijera que quería de Legend exactamente, y había otras preguntas cuyas respuestas necesitaba más. Se echó hacia atrás en su asiento,
imitando la pose displicente de Jax. ¿Cómo sé que todo esto es real? ¿Cómo sé que no eres solo un intérprete en el juego de Legend? ¿Quieres una prueba de que soy un destino y de que mi beso te matará de verdad? La diversión iluminó los ojos de Jax. Parecía que era capaz de sentir emociones. Después de todo, porque la idea de mostrarle cuán letal podría ser parecía entusiasmarlo. Eso no me interesa, dijo Tela. En realidad, no creía que Jax fuera parte del juego de Legend. No había merecido la pena morir por aquel beso. Aunque si Tela nunca hubiera muerto de verdad, quizá habría pensado otra cosa. Los besos debían ser temporales, momentos breves, aunque de un placer exquisito. Pero Tela habría besado a Jax durante toda una eternidad. No era solo el modo en el que sus labios se habían movido sobre los de ella, era el deseo que había tras ellos, el anhelo, que la habían hecho sentir como si fuera la única persona sobre la tierra y hubiera pasado toda su existencia buscándola. En ese momento había conseguido olvidar que su madre la había abandonado y que había sufrido repetidas veces a manos de su padre, porque Jax la había hecho sentir como si fuera a abrazarla para siempre. Había sido la mentira más convincente que le habían contado nunca. Después lo había visto brillar, y lo había sabido, todavía no comprendía por qué nadie más parecía notarlo. Aunque parte del resplandor se había desvanecido, Jax todavía parecía una criatura sobrenatural, vilmente hermosa, capaz de matar solo con la presión de sus labios. Todavía le parecía surrealista creer que fuera un destino. Quería saber cuánto tiempo llevaba de nuevo en la Tierra, y si el resto de los destinos también habían regresado, pero no sabía cuántos minutos más le seguiría la corriente, y aún necesitaba respuestas a otras preguntas. Quiero el nombre real de mi madre, dijo, y una prueba de que sabes dónde está, y de que me llevarás hasta ella después de que todo esto haya terminado. Ese es el único modo en el que creeré que esto es real. Jax retorció uno de sus gemelos, con forma de lágrima, o se suponía que representaba una gota de sangre. Creo que ya sabes que esto es real, pero te complaceré. El carruaje se inclinó mientras Jax buscaba en su bolsillo y sacaba una tarjeta rectangular. Incluso bajo la tenue luz del carruaje, los arabescos grabados en ella resultaban inconfundibles. Tenía un tono oscuro de belladona, que era casi negro, con diminutas motas doradas que resplandecían a la luz, y retorcidas espirales de un profundo violeta rojizo que todavía la hacían pensar en flores húmedas, en sangre de bruja y en magia. Se le erizó el vello de los brazos. Era una de las cartas de la baraja de porvenir de su madre. Tel había visto otras barajas en el transcurso de los años, pero todas eran inferiores a las brillantes y casi mágicas imágenes del mazo de cartas que su madre había poseído. La joven luchó contra el deseo de robársela y lanzarla fuera del carruaje antes de que pudiera predecir otra desgracia. Pero cuando Jax giró la carta, no reveló un destino. Le mostró una inquietante y realista ilustración de su madre, Paloma, con los ojos oscuros mechones de su cabello cayendo en cascada, sobre unos hombros que parecían más delgados de lo que Tela recordaba. Paloma tenía las palmas extendidas, como si las presionara con fuerza contra una ventana, casi como si estuviera atrapada en el interior de la carta. Aquí es donde tu madre ha estado durante los últimos 7 años, le dijo Jax. Tela apartó los ojos de la carta, para ver si el destino estaba jugando con ella, pero el brillo divertido que había iluminado sus ojos momentos antes había desaparecido. Su rostro se había vuelto tan frío como la sangre que ahora congelaba las entrañas de la joven. No te creo, le dijo. ¿Qué parte? ¿Que esta es tu madre o que está atrapada en el interior de la cara? Jax dejó la carta sobre los puños cerrados de Tela. No sintió un hormigueo, como con el oráculo. Latía dolorosamente lento, como un corazón moribundo. La joven sabía que estaba agonizando, porque era igual al lento latido de su corazón. No podía ser real, no debía ser real, pero Tela se descubrió creyendo que lo era. Mientras el débil latido de la carta seguía palpitando contra su puño. ¿Cómo es posible? Es más fácil de lo que crees, dijo Jax, y sé, por experiencia, que es una tortura. Un rayito de luz de luna entró en el carruaje para iluminar el rostro de Jax. Su expresión era impasible, pero por un momento pareció tan pálido que Tela habría jurado que podría ver el esqueleto bajo su piel. Definitivamente se había equivocado al pensar que era incapaz de sentir. Puede que fuera incapaz de amar, y quizás el resto de sus emociones no fueran como las de un ser humano, pero el terror que acababa de irradiar era poderoso e inaudible. ¿Tú estuviste atrapado en una carta?, exhaló Tela. Jax la dio la cabeza alejándola de la luz de la luna.
Sus rasgos quedaron envueltos en la oscuridad, lo que hizo que fuera imposible leer su rostro. ¿A dónde crees que fuimos los destinos cuando desaparecimos hace tanto tiempo? A Tela se le revolvió el estómago, mientras el carruaje comenzaba su descenso. Había oído rumores de que los destinos habían sido expulsados por una bruja. Otros decían que se había vuelto uno contra otros. Incluso había una leyenda que afirmaba que las estrellas la habían vuelto a transformar en humanos, pero nunca había oído que estuvieran atrapados en el interior de unas cartas. Pero esa es una historia para otro momento, dijo Jax. De lo único que tienes que preocuparte es de ganar el juego, para traerme a Legend. La mirada de Jax bajó hasta la estrella arrugada que Tela tenía en la mano, la primera pista que ni siquiera había mirado. Ábrela. Como Tela no se movió, Jax se la quitó de la mano, la desplegó y leyó en voz alta. Las otras pistas que necesitas están ocultas en la ciudad. Para encontrar la segunda, busca belleza y serenidad. Esta zona de Valenda, en el pasado tan trágica, porta ahora una promesa de fe y energía mágica. Jack se detuvo. Podría ser el distrito del templo. Se supone que tengo que darte las gracias por tu perspicacia, gruñó Tela. Estoy intentando ahorrarte tiempo, replicó, con tono tenso. Puede que haya demorado el poder de mi beso, pero aún así experimentarás algunos de sus efectos. El juego termina al alba del día de la Antina, por lo que te quedan 5 noches para encontrar el resto de las pistas. Yo soy el único que puede liberar a tu madre. Si pierdes el juego y no consigues entregarme a Legend, ella seguirá atrapada en el interior de esta carta para siempre, y tú morirás. Se detuvo cuando el carruaje aterrizó bruscamente. Tela extendió la mano hacia la puerta. Una cosa más. Jax asintió hacia la puerta, hacia la carta de su madre. Manténla a salvo. Si algo le ocurre a la carta, ni siquiera yo podré salvarla. Cuando ganes el juego, asegúrate de llevar contigo la moneda del infortunio que te entregué, y yo te encontraré antes de que llegue Legend. Hasta entonces, amor mío, intenta no morir. Jax le lanzó un beso mientras Tela salía a penetrar la noche.